poder que dura no siempre aparece en la televisión ni posa para portadas. En Canadá, una élite de familias cuyas fortunas son más antiguas que la propia identidad moderna del país ha tejido redes que atraviesan sectores enteros, desde lo que compras en el supermercado hasta lo que lees en el periódico. Durante más de un siglo, estos linajes han controlado imperios globales con discreción, dejando su firma en acero, piedra y certificados bursátiles. Hoy descorremos el telón para seguir el rastro histórico de esas riquezas y entender los engranajes que aún mueven. El recorrido comienza con un apellido que, para muchos, es casi sinónimo de Canadá: Molson. No se trata solo de dinero, es una herencia que se ha estado fermentando durante más de 200 años. Desde que en 1786 un joven inmigrante inglés llamado John Molson levantó una cervecería en la orilla del San Lorenzo, en Montreal. Aquel negocio no fue uno más, nació la cervecería más antigua del país, pero John Molson miraba más lejos que los barriles. Fue un visionario que entendió que para construir algo perdurable había que invertir en el entorno. Impulsó vapores que cambiaron el transporte fluvial, ayudó a financiar el primer hospital público de Montreal y fue propietario del primer ferrocarril de Canadá. Esa mentalidad, diversificar y servir a la comunidad, se volvió regla de oro familiar. Aunque la cerveza siguió latiendo en el centro del negocio, los Molson se expandieron con fuerza hacia banca, inmuebles y navegación, incrustando su influencia en el tejido económico de Quebec y del país. Hoy, la huella continúa a través de Molson Coors, gigante global desde la fusión de 2005, pero el alcance va más allá de la bebida. Su nombre está soldado al hockey. Durante generaciones, poseyeron participaciones en los Montreal Canadiens, ejerciendo un mecenazgo cultural que convive con una filantropía robusta en salud, educación y artes. Puesto siguiente asoma una historia más reciente, pero igual de poderosa en su moraleja. Los Saputo nos remontan al siglo XVIII y precisamente por eso ilustran cómo el trabajo obstinado y la estrategia pueden levantar y perpetuar un emporio. La dinastía arranca en 1954, cuando el maestro quesero siciliano Lino Saputo padre llega a Montreal con $500 y una bicicleta para repartir. Atienden primero a la comunidad italiana, elaborando mozzarella y ricota frescas con una devoción absoluta por la calidad. Esa base sostiene el salto. Bajo el liderazgo de Lino Saputo Jr., la empresa se convierte en gigante lácteo que cotiza en bolsa. La palanca: adquisiciones. Saputo Inc. compra pequeñas lecheras en todo Canadá, consolida el mercado y arma una distribución nacional, incorporando marcas conocidas como Armstrong y Daryl Lane, hasta hacer sus productos habituales en los hogares. Hoy, Saputo Inc. figura entre los 10 mayores procesadores lácteos del mundo, con presencia fuerte en Estados Unidos, Australia, Argentina y Reino Unido, y un catálogo que cubre desde quesos hasta leche y cremas, mientras la tercera generación mantiene el control accionario. Su impacto en la industria láctea canadiense es enorme. Fuera de la sala de juntas, su marca también está en la vida cívica de Montreal. Radio Saputo, Casa del CF Montreal y donaciones significativas a la sanidad. La lección es clara. El All Money también puede nacer de cero y transmitirse con sentido de deber y comunidad. Desde las llanuras rurales llega el siguiente capítulo, quizá en tu congelador ahora mismo, los McCain. En 1957, los hermanos Harrison y Wallace, junto a Robert y Andrew, fundan McCain Foods en Florenceville, Nuevo Brunswick, apostándolo todo a una idea simple y brillante: la patata frita congelada. Detectaron la demanda emergente de alimentos cómodos y de calidad de restaurante en casa y apuntaron al congelado como tecnología estratégica. El movimiento resultó demoledor. McCain se convirtió en el mayor productor mundial de patatas fritas congeladas, título que conserva. La expansión fue agresiva y global. Planta en Reino Unido en los 60, luego Australia, Estados Unidos y Europa, hasta vender hoy en más de 160 países. No todo fue lineal. En los 90, un sonado conflicto de sucesión entre Harrison y Wallace tensó la continuidad del negocio familiar. Se resolvió, pero dejó lecciones sobre los retos de gobernanza en dinastías. Aún así, la familia mantuvo el control privado, enfocada en el largo plazo sin presiones de mercado. Su huella se nota especialmente en comunidades rurales donde son grandes empleadores y en su filantropía en Nuevo Brunswick,
un recordatorio de cómo una sola gran idea, ejecutada con ambición global, puede moldear un sector por generaciones. Nuestra siguiente historia es de las más antiguas y discretas en finanzas, los Richardson. Su bajo perfil es deliberado, pero su alcance es profundo. En 1857, el inmigrante irlandés James Richardson inicia en Kingston, Ontario, un modesto negocio de compraventa de grano, enviándolo al este con una mezcla de confianza y fino olfato por los ciclos agrícolas. Aquel emprendimiento de un solo hombre, James Richardson & Sons, crecería hasta ser uno de los mayores grupos privados del país. A medida que Canadá empujaba su frontera al oeste, el imperio hizo lo propio. Se volvieron pioneros del cereal en las praderas, levantaron una red de silos y ayudaron a cimentar la bolsa de granos de Winnipeg. Generación tras generación, el apellido quedó ligado al trigo, pero también aprendieron la lección clave de los linajes duraderos: diversificar, sin renunciar al agro como núcleo. Ampliaron hacia servicios financieros como Richardson Wealth, petróleo y gas, y real estate comercial. Todo bajo control familiar ya en su sexta generación. Operan en silencio, rehuyen focos y priorizan crecimiento estable y compromiso cívico, especialmente en Winnipeg, donde sostienen artes y salud. El apellido Morgan marca una época dorada del comercio canadiense. En 1845, el escocés Henry Morgan fundó en Montreal una pequeña tienda de textiles que, con el tiempo, se convertiría en el primer gran almacén del país, Morgan's. Henry introdujo a Canadá el concepto de la tienda por departamentos, un espacio de lujo donde las clases acomodadas podían encontrar todo bajo un mismo techo. Durante décadas, su familia convirtió ese modelo en símbolo de elegancia y progreso. La tienda de la calle Saint Catherine se volvió un emblema de la ciudad, con escaparates que marcaban tendencia y clientes que acudían tanto por las compras como por el prestigio. La familia Morgan, con mansiones, trenes privados y fortuna inmobiliaria, llegó a representar la cúspide de la sociedad montrealense. Sin embargo, el tiempo haría que aquel brillo comenzara a apagarse. A mediados del siglo XX, el comercio minorista cambió radicalmente. Las cadenas modernas y la competencia creciente obligaron a los Morgan a tomar una decisión difícil. En 1960, vendieron su imperio a su principal rival, la Hudson's Bay Company. La transacción millonaria les dejó una fortuna líquida y una gran participación accionaria en la propia Hudson's Bay. Fue el final de una era, pero no del legado. Con el dinero del acuerdo, la familia estableció un fideicomiso dedicado a bienes raíces y filantropía. Donaron amplios terrenos a la Universidad McGill, donde hoy se encuentra el Arboreto Morgan, un espacio natural que lleva su nombre. Aunque su dominio comercial desapareció, su influencia persiste en las instituciones que ayudaron a fundar. Su historia recuerda que incluso los imperios familiares más sólidos deben adaptarse o desaparecer. El siguiente apellido redefine lo que significa poder regional. En New Brunswick, los Irving son más que empresarios, son casi una institución. El patriarca K.C. Irving, nacido en 1899, inició con un modesto concesionario de autos, pero tenía una visión absoluta del control vertical. Si vendía gasolina, debía refinar el petróleo. Si refinaba, debía poseer los barcos que lo transportaran. Si necesitaba barcos, construiría su propio astillero. Así levantó un imperio que tocaba todos los sectores: Kia, transporte, madera, papel, construcción y medios. Al morir, sus tres hijos heredaron ramas del conglomerado. Arthur, al frente de Irving Oil, con la refinería más grande de Canadá. James Kay, al mando de J.D. Irving Limited, gigante forestal e industrial. Y Jack, encargado de los medios, con casi todos los periódicos de la provincia. Ninguna familia ha concentrado tanto poder económico y mediático en el este canadiense. Esa concentración, única en el mundo desarrollado, les convirtió en el mayor empleador privado de la región y en propietarios de millones de hectáreas de bosque. Su influencia es ubicua, desde la gasolina hasta el papel del diario local, pero su dominio también ha suscitado controversias, prácticas laborales cuestionadas, impacto ambiental y su enorme peso en la política provincial. Aún así, los Irving han mantenido un equilibrio entre poder y filantropía, han donado millones a hospitales y universidades, financiando educación técnica y programas comunitarios. En el fondo, su historia refleja una verdad incómoda. En Canadá aún existen feudos modernos, dinastías que moldean regiones enteras a su imagen.
Su legado es una mezcla de progreso, control y responsabilidad social. Su influencia, como el petróleo que refinan, sigue fluyendo sin pausa por el este del país. En el puesto 4 surge una familia donde riqueza y tragedia caminan juntas, los Bronfman. Su fundador, Samuel Bronfman, emigró desde Rusia a finales del siglo XIX y encontró su oportunidad durante la ley seca estadounidense. Mientras en Estados Unidos el alcohol era ilegal, en Canadá su producción y exportación seguían permitidas. Samuel aprovechó la coyuntura para construir Seagram, un imperio licorero que dominaría Norteamérica. Cuando la prohibición terminó, Seagram ya era el rey indiscutible del whisky. Marcas como Crown Royal y Chivas Regal conquistaron el mundo. Los Bronfman se convirtieron en la familia más poderosa del país, símbolo de astucia empresarial y de filantropía sin límites. Pero la tercera generación demostraría que incluso los imperios más sólidos pueden tambalearse cuando la ambición supera al legado. Edgar Bronfman Jr., nieto del fundador, decidió cambiar el rumbo del imperio. En los años 90 vendió buena parte del negocio de bebidas para lanzarse a Hollywood. Compró MCA y Universal Studios, apostando por el entretenimiento como el futuro. Pero aquella jugada resultó desastrosa. Pérdidas millonarias, una crisis interna y la venta del legendario Seagram, el pilar de la familia. En cuestión de años, uno de los nombres más grandes de la industria canadiense pasó de ser sinónimo de whisky y poder a símbolo de exceso y error estratégico. Sin embargo, los Bronfman sobrevivieron. Diversificaron su fortuna en tecnología, bienes raíces y fondos de inversión, manteniendo su presencia entre las élites financieras del país. Su legado no se mide solo en riquezas, sino también en las universidades, hospitales y centros culturales que llevan su nombre. La familia que embotelló el éxito también aprendió a digerir la pérdida. El siguiente apellido demuestra que el verdadero poder puede ser silencioso. Los Desmarais son una dinastía que domina el panorama financiero y político de Canadá desde Montreal, moviéndose entre gobiernos y corporaciones con discreción magistral. Su patriarca, Paul Desmarais Jr., rescató una empresa de autobuses en los 50 y la transformó en la piedra angular de un imperio financiero. En 1968 adquirió el control de Power Corporation of Canada, que se convertiría en el vehículo de su expansión global. Bajo su mando, la familia consolidó participaciones en gigantes como Great West Lifeco, Investors Group y más tarde Wealthsimple, el referente de la inversión digital. Los Desmarais no solo acumularon activos, cultivaron relaciones. Paul fue asesor de Pierre Trudeau, Brian Mulroney y Paul Martin, 3 primeros ministros. Su hijo André se casó con la hija de Jean Chrétien. Poder económico y político se entrelazaron hasta ser inseparables. Hoy, la tercera generación mantiene las riendas del conglomerado, que sigue controlando sectores estratégicos como seguros, gestión de patrimonios y tecnología financiera. Pero lo más fascinante del clan Desmarais es su invisible omnipresencia. Rara vez aparecen en los medios, pero sus decisiones repercuten en la economía nacional. A través de la fundación Power Corporation, canaliza millones hacia universidades, museos y programas de sostenibilidad. Son la encarnación del poder canadiense moderno, refinado, paciente, impenetrable. Su imperio demuestra cómo una combinación de prudencia empresarial y alianzas políticas puede crear una influencia duradera, discreta y casi imposible de desafiar. Los Desmarais no solo controlan capital, controlan narrativa y estabilidad. Su nombre se pronuncia poco, pero su huella está en cada decisión que mueve el dinero en Canadá. El siguiente nombre es omnipresente en la vida cotidiana canadiense. Si has comprado pan, pasta o aspirinas, probablemente le hayas pagado a los Weston. Su historia comienza en 1882, cuando George Weston, un aprendiz de panadero, compró una ruta de reparto en Toronto. Su hijo, Garfield Weston, llevó esa ambición al mundo entero, adquiriendo panaderías y supermercados en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Pero fue la tercera generación, encabezada por Galen Weston, quien consolidó la hegemonía. Tomó el control de Loblaws, una cadena al borde del colapso, y la transformó en el gigante del retail canadiense. Creó marcas icónicas como President's Choice y No Name, basadas en calidad accesible y marketing ingenioso. La estrategia fue tan eficaz que Loblaws se convirtió en sinónimo de supermercado y el apellido Weston en símbolo de confianza y poder económico.
Con la compra de la cadena de farmacias Shoppers Drug Mart, el imperio Weston extendió sus tentáculos hasta la salud y la cosmética, controlando buena parte de lo que millones de canadienses consumen a diario. Durante décadas también fueron dueños de las grandes almacenes Holt Renfrew y del británico Selfridges, hasta su venta en 2021. Hoy, la familia encabezada por Galen G. Weston sigue dirigiendo el conglomerado a través de su holding George Weston Limited, mientras una red de fundaciones familiares dona cientos de millones a educación, arte y sanidad. Son la cara amable del capitalismo canadiense, cercanos en imagen, distantes en poder. Su secreto ha sido combinar tradición con modernidad, mantener una empresa familiar que factura miles de millones sin perder el relato de origen humilde. En su panadería nació una fortuna, en su supermercado un imperio. Cúspide de esta lista aparece una familia cuya riqueza se mide en generaciones, no en millones, los Thompson. Son, por un margen abrumador, la familia más rica de Canadá y ejemplo absoluto de poder silencioso. Su historia comienza con Roy Thompson, hijo de un barbero de Toronto, que en 1931 compró una pequeña emisora de radio en North Bay, Ontario, en plena Gran Depresión. Aquella inversión modesta fue el primer ladrillo de un imperio mediático. Roy comprendió que la información era más valiosa que cualquier producto físico. Compró periódicos locales, los gestionó con eficiencia despiadada y pronto se expandió a Reino Unido, donde adquirió cabeceras tan influyentes como The Sunday Times. Su éxito fue tal que en 1964 fue nombrado barón hereditario del Imperio Británico, Lord Thompson of Fleet. El hijo de un barbero se había convertido en noble y magnate global. A la muerte de Roy, su hijo Kenneth heredó no solo el título, sino la visión estratégica que transformaría el negocio. Observó el declive de los medios impresos y reorientó la fortuna hacia un nuevo recurso, la información especializada. En 2008, los Thomson adquirieron la agencia Reuters, fusionándola con su propio conglomerado para formar Thomson Reuters, líder mundial en datos financieros y periodismo económico. Fue una jugada maestra. Abandonaron el papel para dominar la información digital a través de su holding privado, Woodbridge. La familia mantiene el control de Thomson Reuters, además de participaciones en Bell Canada y la propiedad del diario The Globe and Mail. Hoy, el patriarca David Thompson, reservado hasta el hermetismo, dirige el imperio desde las sombras, prefiriendo el anonimato al protagonismo. Su poder crece precisamente porque casi nadie lo percibe. El legado Thompson combina discreción y mecenazgo. Su riqueza, valorada en decenas de miles de millones, los convierte en una fuerza económica capaz de influir en los mercados sin levantar la voz, pero también han sido guardianes del arte y la cultura. Kenneth Thompson donó su espectacular colección personal con obras de Rubens y Turner a la Galería de Arte de Ontario, redefiniendo el patrimonio artístico del país. Su filantropía, aunque silenciosa, es colosal. Becas, museos y programas educativos que llevan su firma sin su nombre. Son el epítome del All Money canadiense, una dinastía nacida de la nada que transformó los periódicos en datos y los datos en poder global. Mientras otros buscan reconocimiento, los Thompson buscan control y su discreción se ha convertido en su más poderosa herramienta. Si se mira el conjunto, la historia de estas familias revela un patrón: construir una fortuna en un sector clave, diversificar a tiempo y blindar el legado mediante filantropía y estructura. Los Molson con la cerveza, los Saputo con el queso, los McCain con la patata, los Richardson con el grano, los Irving con el petróleo, los Bronfman con el whisky, los Desmarais con las finanzas, los Weston con los supermercados y los Thompson con la información. Cada apellido representa una era distinta del desarrollo canadiense, pero todos comparten una filosofía: pensar en siglos, no en trimestres. Su riqueza no es solo dinero, es identidad nacional, poder heredado, influencia cultural. Han financiado universidades, hospitales, museos y partidos políticos. Han moldeado silenciosamente la estructura económica y moral del país desde sus cimientos. Estas familias son los arquitectos invisibles de Canadá. Sus nombres aparecen en las fachadas de hospitales, bibliotecas y campus, pero su verdadera influencia se decide en consejos familiares y oficinas privadas inaccesibles. Han convertido la discreción en virtud y la continuidad en arma. Para ellos, la riqueza es un deber generacional, una responsabilidad
Se transmite como un título nobiliario sin corona. En un mundo donde las fortunas tecnológicas nacen y mueren en décadas, estas dinastías demuestran que el poder más duradero es el que no necesita ser visto. Mientras el país evoluciona, su sombra permanece, adaptándose sin perder la esencia. Desde la espuma de una cerveza hasta el dato bursátil que mueve millones. Su huella es inconfundible. Ellos no solo construyeron empresas, ayudaron a construir Canadá. A lo largo de los siglos, estas dinastías han convertido el poder económico en una herencia cultural. Sus apellidos se pronuncian con respeto, no solo por lo que poseen, sino por lo que representan. Estabilidad, visión y una continuidad que trasciende generaciones. Cada una ha sabido adaptarse a las crisis, guerras, recesiones, revoluciones tecnológicas, sin perder su esencia. En un país tan joven como Canadá, su existencia es casi un anacronismo, linajes que funcionan como engranajes ocultos del Estado. Mientras las élites cambian en otros países, aquí el viejo dinero sigue marcando el pulso. Lo hacen con una mezcla de patriotismo y cálculo, combinando la inversión en industrias productivas con la influencia en la política y la cultura. El resultado es una nación moderna construida sobre cimientos familiares que llevan más de un siglo sin ceder. La historia de estos clanes no es solo de riqueza, sino de legado. Los Molson levantaron hospitales, los Richardson sostuvieron la educación, los Weston alimentaron al país y los Desmarais definieron su sistema financiero a través de fundaciones y donaciones. Su huella filantrópica ha sido tan profunda como su poder empresarial. Son los mecenas del Canadá contemporáneo, financiando desde la investigación médica hasta los programas culturales que moldean la identidad nacional. Pero incluso esa generosidad tiene una doble cara. Les permite perpetuar su influencia bajo el barniz del altruismo. Cada donación, cada beca, cada museo con su nombre fortalece una red de poder que se extiende más allá del dinero. Son guardianes del statu quo, protectores del orden económico que ellos mismos construyeron. Mientras tanto, el nuevo siglo ha traído desafíos que pondrán a prueba su legado. La globalización, las tensiones ambientales y la revolución tecnológica amenazan las estructuras tradicionales de riqueza. Las nuevas generaciones, educadas, cosmopolitas y menos dependientes de la política, buscan equilibrar tradición y progreso. Algunas familias han abierto sus holdings a inversiones verdes o a la inteligencia artificial, adaptándose al cambio con la misma frialdad estratégica con la que sus antepasados conquistaron el acero, el papel o la banca. Saben que el poder, como la riqueza, no se destruye, se transforma, y quien domina la transición domina el futuro. Así, incluso en un mundo más diverso y cambiante, los apellidos Molson, Weston o Thompson seguirán apareciendo en los informes financieros y las fundaciones culturales del país. Sin embargo, la fascinación por estas dinastías no radica solo en su fortuna, sino en lo que reflejan de la sociedad canadiense. Representan una idea muy concreta del éxito: la discreción, la continuidad, la reputación. A diferencia de las fortunas ruidosas de Silicon Valley o de los magnates mediáticos del siglo XX, los viejos ricos de Canadá prefieren el silencio al espectáculo. No necesitan convencer a nadie de su poder, lo demuestran a través del tiempo. Su ejemplo revela una nación que valora la estabilidad sobre la ostentación, el trabajo constante sobre el golpe de suerte. En sus historias se resume el carácter canadiense: prudente, paciente, resistente. Ellos son, en última instancia, los narradores silenciosos de la prosperidad del país. Hoy, mientras Canadá mira hacia el futuro, su pasado sigue escribiéndose en las bóvedas de estas familias. Desde las cervecerías de Montreal hasta las torres financieras de Toronto, los nombres Molson, Saputo, McCain, Richardson, Irving, Bronfman, Desmarais, Weston y Thompson son más que símbolos, son capítulos vivos de una historia que aún no termina. Han sobrevivido a crisis, guerras y revoluciones industriales, y lo seguirán haciendo porque entienden el principio más antiguo del poder, que la verdadera influencia no se ostenta, se ejerce. Su legado no solo está grabado en piedra o acero, sino en la memoria colectiva de un país que aprendió de ellos a construir con paciencia y a soñar con grandeza. Estas son las familias que, desde las sombras, definieron lo que significa ser Canadá.